Queridos hermanos de Emaús, cordial saludo en el Señor. Nos disponemos para hacer nuestro crecimiento semanal. Durante estos días la palabra de los domingos, de una manera muy especial, ha insistido en la importancia de la escucha. El domingo pasado, San Marcos nos aportaba un elemento muy valioso. La gente se asombraba de la enseñanza de Jesús. Más aún, hacía la comparación, habla con autoridad, no como los escribas. Por eso, cuando uno escucha la voz del Señor, está escuchando una voz, digamos así, autorizada, una palabra creíble, cierta, no un engaño, no una apariencia, sino la realidad de Dios sobre el hombre. Tan cierto es que el mismo Evangelio del domingo precedente nos decía que Jesús se dirigió a aquella persona que tenía un espíritu inmundo. Cállate y sal de él. Es decir, su autoridad genera la ausencia del mal y la presencia del bien. Qué importante es tener en cuenta esta realidad para nosotros disponernos a escuchar siempre la palabra. Por eso este crecimiento semanal obedece de una manera muy concreta a ese discipulado de la palabra de cada domingo particularmente, ojalá de todos los días. Son muchas las voces que hay en el mundo, muchos los ruidos, diríamos muchos los escándalos. ¿Qué voz puede penetrar en el corazón y darnos paz? Pues la voz de Cristo que resuena en la liturgia de la Iglesia. Por ello, los invito, queridos hermanos, a adentrarnos en el Evangelio del próximo domingo, el quinto domingo del tiempo ordinario. Capítulo 1 de San Marcos, versículos 29 al 39. Marcos 1, 29 al 39. Acuérdense que hacemos una lectura continuada por años de los evangelios. En este año, que es el ciclo B para los domingos, leemos el Evangelio de San Marcos. El año pasado, que teníamos el ciclo A, leíamos el Evangelio de San Mateo. Y el próximo año, Dios mediante, leeremos San Lucas. Entonces, Marcos 1, 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así, recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llama la atención ver como dos elementos muy concretos en esta narración de San Marcos: la curación y la liberación. Son dos elementos relacionados espiritualmente. Quien es curado, hablamos aquí en el ámbito espiritual, es sanado.
No podemos nosotros pretender vivir una libertad interior y una sanación espiritual cuando no nos liberamos del mal. Hace 8 días, comentando el Evangelio de la curación del endemoniado de la sinagoga, decíamos, ¿cuántos espíritus inmundos hay en nuestra vida? Y el Evangelio de este domingo insiste muchísimo. Predicaba en las sinagogas expulsando los demonios. Hay como una prioridad en la palabra y en la evangelización del Señor. Al hombre hay que darle vida nueva. Y esa vida nueva parte del anuncio del reino, del Evangelio, pero es la aceptación de ese Evangelio que saca el mal del corazón. Llama la atención esto. Recuerden ustedes que Jesús, cuando están hablando de la impureza de los alimentos, Él dice, no es lo que entra en la persona lo que le hace daño. No es el alimento físico, es lo que se gesta en el corazón y en la conciencia del ser humano, las intenciones del corazón. Eso es lo que realmente daña la vida interior, y si el interior está dañado, pues eso es lo que se proyecta sobre los demás. Se acercó a la suegra de Simón, la cogió de la mano y la levantó. El verbo levantarse, muchas veces lo escuchamos en los evangelios. Se levantó, toma tu camilla, vete a andar, y levantándose se fue. Es el mismo verbo o sus sinónimos que se usa para hablar de la resurrección. Jesús que se levanta, anástasis. De ahí viene anestesia, el que está dormido y despierta y vuelve a vivir, vuelve a ser consciente, a tomar las riendas de su vida. Pues cuando Jesús toma de la mano y levanta a esta mujer, le está diciendo, vive, ten vida, pero ten la vida auténtica, la vida de Dios. Para eso ha venido Cristo, nos dice el Evangelio de San Juan, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay un siguiente detalle en el Evangelio, dice el texto, que la población entera se agolpaba a la puerta. Yo pienso, por ejemplo, en nuestra ciudad, en Buga, tanta gente que viene a visitar el santuario del Señor de los Milagros. Cuántos peregrinos, cuántas personas que semanalmente buscan a Dios en los templos, en las parroquias. Mucha gente que se agolpa a la puerta. ¿Por qué? Pues porque necesariamente tenemos que encontrar en el Señor la respuesta a los más profundos y múltiples interrogantes de la vida humana. Solo en el Señor podemos nosotros encontrar las respuestas auténticas y las certezas que nos dan sostenibilidad profunda en la vida. Miren, muchos buscan respuestas al dolor, a la muerte, a la enfermedad, a los problemas de la vida, donde no tienen que buscar. Muy en concreto, nosotros como discípulos de Jesucristo no tenemos que estar buscando horóscopos ni adivinos, y de eso hemos hablado muchas veces. Nuestra vida está llamada a ser una respuesta coherente a la providencia de Dios que nos sostiene de manera infalible e infaltable. No puede ser posible que un creyente, que una persona que dice amar a Cristo, esté pegado de estas cosas. Nosotros tenemos que estar también como esta población agolpándonos a la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. Yo soy la puerta, nos lo dice en San Juan cuando habla del buen pastor. ¿Y eso qué es? Pues es la puerta de entrada a la vida divina. La administradora, digamos así, de las llaves de esa puerta es la iglesia. Por eso la iglesia es la depositaria de la administración de los bienes de la salvación, de tal manera que si Cristo es la puerta, la llave es la iglesia, tenemos todo a nuestro favor y para la ganancia espiritual de cada uno. Yo soy la puerta, allá hay una puerta al fondo, la puerta de acceso a la catedral por el jardín. Y qué bonito entender que la puerta de la iglesia es la puerta de entrada a la eternidad. Por eso el bautismo se administra litúrgicamente en la entrada del templo. Aquí en la catedral lo entendemos, la pila bautismal está en la puerta, en la entrada. Es decir, es la apertura
de la eternidad que se abre, que se da al ser humano. Por eso la gente busca y nosotros buscamos de Jesucristo. Aparece la fiebre, una mujer enferma, oprimida, todos hemos experimentado la fiebre, el malestar que esto causa en uno es tremendo. Pues esa fiebre podría ser signo muy concreto del pecado. La fiebre a uno le baja la fuerza, la energía, el entusiasmo, al punto de tener que acostarse y reposar. Pues cuando Jesús sana, digámoslo así, nos devuelve la vitalidad y la energía para seguir viviendo, el entusiasmo de la existencia. Qué bueno que nosotros vayamos asumiendo con seriedad esta palabra y nos demos cuenta de un trabajo espiritual que debemos hacer. El cuidado personal para evitar que a la vida lleguen demonios. Y no hablo solamente de los demonios como entidades maléficas, reales y existentes, sino todos esos demonios que nosotros vamos dejando llegar y que se vuelven una carga. Fiebres, la maldad, el egoísmo, los vicios, todo eso postra. Definitivamente nunca el pecado trae felicidad, nunca la infidelidad trae paz. Lo contrario, cualquier fiebre genera incertidumbre. Cualquier infección causa en nosotros el deterioro de la tranquilidad. Por eso que Dios nos ayude, que tomándonos de su mano, Él nos pueda levantar, que nosotros tocando a la puerta de la iglesia que es Jesucristo, podamos nosotros sentirnos llamados a la salvación, que podamos nosotros sentirnos tocados por la palabra de Cristo en la iglesia. Que esta palabra nos ayude también a irnos preparando para vivir el tiempo santo de la Cuaresma que se aproxima. Fíjense que al inicio del año todos nosotros hacemos propósitos, seguramente. Quiero trabajar sobre esta virtud, quisiera dejar este vicio, quisiera orar más, en fin, una cantidad de elementos. Pues ojalá haya un propósito muy claro, muy concreto y muy definido para el tiempo santo de la Cuaresma y que lo pensemos desde ya. Que el Señor les bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no olviden la Eucaristía cada domingo en la parroquia. Ojalá cuidándonos, protegiendo la salud propia y de los demás.